Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por el Papa Francisco. Dale la gracia de seguir pastoreando a la Iglesia con fidelidad. Este día celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. El Evangelio está tomado de San Mateo 16, del 13 al 19. Un texto del Evangelio que los cristianos tendríamos que saber de memoria. Mateo 16, 13, 19. Jesús hace dos preguntas a los discípulos. La primera, a la que no dudan en responder: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta pregunta es hasta cierto punto la más fácil de responder. Si hoy hiciéramos el mismo ejercicio y planteásemos esta misma pregunta, sin duda tendríamos muchas respuestas. Hasta los no creyentes, los que odian y persiguen a la Iglesia, tendrían una respuesta. Los discípulos, tal como leemos en el Evangelio, según el consenso de la gente, responden 4 cosas. Unos que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Ahora que ya ha captado la atención de los discípulos, Jesús plantea otra pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí la cosa cambia, porque para responder a esta pregunta hay que situarse delante de Jesús, hay que mirarle a Él y desde la experiencia de encuentro con Él responder. La pregunta es muy fuerte, ya que el argumento que se esconde detrás de esta pregunta es el siguiente: si la gente dice eso, ustedes que están conmigo, ustedes que me conocen, ustedes que comparten conmigo a diario, ¿qué responden a esta pregunta? ¿Quién soy para ustedes? Ustedes que contestan a este interrogatorio. Pienso en ese breve silencio en que cada uno de ellos interioriza la pregunta para poder responder. Y fue entonces cuando Pedro responde sin vacilar: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A lo que Jesús va a responder con una bienaventuranza. Además, va a pronunciar Jesús un decreto irrevocable. Un decreto irrevocable. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, para que lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Esto es precisamente lo que celebramos hoy, la cátedra de San Pedro, es decir, que Jesús elige a Pedro como primero entre los 12, entre los apóstoles, y le encomienda pastorear a la iglesia. Y a partir de aquí, después del Espíritu Santo, será el Papa quien tenga la responsabilidad de pastorear a la iglesia. La cátedra de Pedro es el lugar de autoridad, es decir, es la autoridad del Papa. Nosotros, al celebrar la fiesta de la Cátedra de San Pedro, celebramos que Cristo ha instituido el ministerio del papado. Cátedra es el lugar, la sede, la silla desde donde Pedro preside la iglesia, que para nosotros Pedro ahora se llama Papa Francisco. Y nosotros tenemos la responsabilidad de orar por el Papa, en este caso por el Papa Francisco, de orar por la iglesia. Hemos de rezar todos los días por el Papa. ¿Por qué? Porque a quien más se le dio, más se le va a exigir. Por lo tanto, el Papa necesita de nuestras oraciones. Que no haya un día en el que no recemos por el Papa, así sea una oración brevísima, pero aprendamos a querer a Cristo, aprendamos a amar a la iglesia, aprendamos a amar al Papa rezando todos los días por él. Señor, asiste con tu gracia al Papa Francisco. Alabado sea Jesucristo, con María, por siempre sea alabado.